Vivencias. Él no nació pa' vencedor. Ya tenemos aquí a Jorge Bafico. Muy bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Esta charla que te convoqué hoy fue porque en la última entrevista que tuvimos acá estuvimos hablando de la velocidad. Terminaste tu entrevista hablando de la velocidad y la intensidad de los cambios de este nuevo siglo. En tal sentido, bueno, ya todos conocen a Jorge Bafico, se los voy, por si alguien lo escucha por primera vez, no creo que ya lo conocen, es psicólogo, es psicoanalista, es escritor, conferencista. Y esta invitación, como les decía, surge a propósito de una última entrevista que tuvimos aquí hace poco tiempo con Jorge Bafico, que finalizó hablando y cuestionándonos sobre la movilidad y la velocidad de los cambios que se han producido en este nuevo siglo. Estamos parados frente a una cuarta revolución industrial impulsada por los avances de la digitalización, la inteligencia artificial, las impresiones 3D, la robótica, entre otras innovaciones. Y en esta oportunidad la intensidad que alcanzan alcanza a todos los sectores y a todos los perfiles de la sociedad. Y también nos afecta la forma en que vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, nos afecta en este presente y en el futuro, y nos afecta en lo que hacemos, cómo lo hacemos, y también cómo nos sentimos y cómo estamos. Por eso te invitamos, Jorge, para poder analizar este tema tan complejo a nivel social y que nos afecta a todos de alguna manera, ¿no? Y que vos preocupado te fuiste y nos decías que era también parte de la consulta de tus pacientes y que lo veías un problema asentado a nivel social, ¿no? Sí, tal cual. El mundo está cambiando demasiado rápido. Uh-huh. Y creo que todavía no tenemos como las herramientas para poder digerir toda esa información y adaptarnos a estos cambios tan rápidamente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más se está viendo en este tiempo Sí. no es la violencia, porque la violencia en realidad es de toda la humanidad, Claro. desde el principio de la humanidad, que la violencia está inserta en nosotros. La pulsión de muerte es parte constitutiva del ser humano, pero sí la violencia desmedida, Uh-huh. la violencia sin sentido que se vive en este Sí. tiempo, la violencia por la violencia misma. Entonces es otro tipo de violencia y que muchas veces, por lo menos una de las formas de pensar esto, tiene que ver con que, bueno, no hay, digamos, determinados ejes que nos limiten, determinadas variables, sobre todo que tienen que ver con el ideal, que nos Sí. puedan contener. O sea, no hay un otro que nos diga que no. O sea, el peso de la religión, por ejemplo, hoy no es el mismo que... A ver, te estás metiendo los ideales, se nos cayeron, ¿qué pasó? Se nos cayeron los ideales. Se nos cayeron los ideales, sí. Y- A ver, ¿qué eran los ideales? Son aquellos paradigmas que, Sí. digamos, le daban sentido a nuestra vida o que nosotros pensamos que nos daban sentido. El matrimonio, la familia, la autoridad. Todas esas cosas hoy no tienen la misma fuerza que antes. No, es verdad. La religión, sin ponerme a cuestionar sobre la religión. Digo la Sí, religión sí, sí. como paradigma, ¿no? Como, bueno, que hay alguien en algún lugar que nos está vigilando, que nos está controlando y que nos va a juzgar de alguna manera. Entonces, Pero hay un creo que otro... ese concepto cambió, ¿eh? Por Ya supuesto. la gente, por suerte, no piensa más en un ser todopoderoso. No, pero más allá de eso, digamos, la religión tiene una función, o tenía una función, que era de, digamos, censurar al sujeto en sus acciones. O sea, el sujeto de alguna manera, digo, es una construcción cultural, ¿no? Claro. Tenía un otro que de alguna manera lo podía sancionar en el futuro. ¿Cómo podía hacer eso? Bueno, no vas a ir al cielo, irás al infierno, todas esas cosas que... Pero que es casi una construcción medieval, digamos, Por ¿no? supuesto. Quedó en el Pero medioevo, increíblemente- pero se sigue hasta nuestros pero- días. Pero increíblemente tenía cierto efecto en el sujeto, Ujú. de un otro que nos limitaba nuestro accionar. Ese otro, hoy, está en manos de la ciencia. Claro. Y la ciencia no tiene ningún tipo de límite. No. La ciencia es ilimitada. Entonces, como no hay límite, el sujeto también tiene un problema. Bueno, ¿y hacia dónde vamos? Por ejemplo, hoy no es necesario tener otro cuerpo para relacionarnos sexualmente, porque hay dispositivos.
Claro. Hay esto que hablabas vos de la inteligencia artificial, Sí, sí, de los sí. robots, ¿no? Y todavía no te producen ningún dolor de cabeza, todavía a beneficios, ¿no? O sea que el mundo, digamos, por el lado de la ciencia, que es inevitable, Sí. y esto no es para ponernos a pensar en cambiar, digamos, es lo que es, punto. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos, va generando que el goce del sujeto sea cada vez más autoerótico. O sea, cada vez necesitamos menos al otro. No necesitamos salir de nuestra casa para vivir, podemos hacer todo en nuestra casa, podemos hacer todo desde nuestra computadora o desde nuestro celular. Sí. No tenemos que relacionarnos con un otro. No tenemos ni siquiera que salir a buscar a un otro porque lo podemos conseguir a través de una aplicación como Tinder y elegir Sí. con quién salir y bajo qué circunstancias y qué características tiene ese otro. Entonces, hay un goce autoerótico de esta época que, digamos, que cada vez se alimenta más y nosotros nos alimentamos más de él. Y esto genera, entre otras cosas, básicamente, es una lectura, no quiere decir Sí, que sea sí, la verdad, sí. ¿no? O la verdad. Pero lo que nos genera es un problema básicamente con el otro. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos los seres humanos? Con el otro. Con el otro y los límites. Entonces vemos estas cosas violentas, donde aparece el fanatismo en su máxima dimensión, gente que va y mata a otra gente, o gente que se inmola por cuestiones que no son demasiado entendibles por nosotros, por lo menos acá en Claro. Occidente. Es que un poco con lo que estás diciendo, creo que también va de la mano cómo preservar, que tiene relación con lo que estás diciendo, esos valores que sostenían a la sociedad, ¿no? En una sociedad, en un contexto de inmediatez, de individualismo, de despersonalización, de obsolescencia permanente, ¿no? Suponete, y te habrá pasado 1000 veces, querés solucionar un problema y siempre terminás hablando con una computadora. No es posible hablar con un ser humano, digitas 1 y digitas 2 y seguís digitando y estás horas digitando números y querés hablar con alguien. Querés que alguien te solucione el problema, no un aparato. Y eso genera una impotencia muy grande, ¿no? Que tiene que ver con lo que estás hablando Tal cual. también, ¿no? Vos date cuenta que en el momento donde estamos más hiperconectados, donde Sí. digamos la conexión es permanente, ¿no? Y en tiempo real, es cuando más solos nos sentimos. O sea, ¿por qué consulta a la gente en general? Y por la soledad. Claro. Que la soledad no es el problema del encuentro con el otro, ¿eh? Porque el encuentro con el otro es permanente. Por eso digo estas aplicaciones donde uno va y Sí, sale. pero el cara a cara se La perdió. soledad del encuentro, o sea, el encuentro es posible, el encuentro sexual es posible, pero hay un desencuentro con el otro que implica esa soledad. Entonces, muchas de las consultas no es personas que no tienen relaciones y salen, de repente salen todos los días, pero no se pueden encontrar con un otro, no pueden empatizar con un otro. Y eso es un tema que me parece que tiene que ver con esto, en un tiempo donde los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos, los reguladores del humor coparon el mundo. Sí. Donde muchísimo porcentaje de gente, un 30 en niños, un 50 en adultos en Uruguay, toma medicación, vemos que la gente cada vez tiene más patologías, o nombra más las patologías, estoy deprimido, estoy ansioso, soy bipolar. O sea que estamos en un tiempo donde hay mucha mayor información, estamos mucho más globalizados, estaríamos mucho más conectados, pero pasa lo contrario. Sí. Entonces, Se da como un efecto autoerótico. Claro. Autoerótico en el sentido de un goce autista, donde el sujeto está en sí mismo con sus problemas. Esto que vos decís que tiene un otro que es una computadora, pero no es otro para hablar. Claro, y también el problema que pasa con las redes, ¿no? Un montón de amigos virtuales que realmente no conocemos, que ponen te gusta, no te gusta, ni siquiera le viste nunca la cara, ¿no? ¿Hasta qué punto ese tipo de relación puede brindarle a la persona que se sienta acompañada, que no se sienta sola? No sé, es cuestionable hasta qué punto llena ese vacío de estar solo. Bueno, es en la misma línea de esto que veníamos hablando, ¿no? Uno está conectado, tiene cientos de amigos que básicamente no conoce, pero después cumple años y de repente un amigo de toda la vida le manda un saludo por la red. Claro. Ni siquiera lo llama por teléfono y habla con él. ¿Por qué? Porque ya se convierte en parte de nuestra vida. Es la nueva forma de relacionarnos. Totalmente. Pero todo esto habla de una nueva forma de relacionarnos que quizás nos tengamos que adaptar porque los cambios por algo ocurren. Pero
nos tenemos que adaptar, pero a su vez también tenemos que cuestionarnos hacia dónde vamos, si podemos seguir en esta línea en la que cada cual le importa poco del otro y sigue tan solito, ¿no? Donde las relaciones de alteridad parecerían que cada vez están más alejadas, cada vez pensamos menos en el otro y más en uno. Bueno, viste que, digamos, los filósofos que están trabajando en estos temas ya hablan de amor líquido, o hablan de la sociedad del cansancio, el sujeto que está fatigado consigo mismo, porque ¿qué pasa? Como esto que hablamos hace un ratito, ¿no? Si no hay un ideal que nos marque determinados límites, el gran problema que pasa ahora es que el límite lo marca uno mismo. Claro. Y eso genera... Esto lo plantea un francés que se llama Edenberg, que habla de la fatiga de ser uno mismo, ¿no? Sí. Donde dice que, bueno, que el tirano se convierte en el propio sujeto. El propio sujeto que además tiene que ser exitoso en esta época. Claro. Que tiene que brillar, que no puedes estar triste, que siempre tiene que estar bien. Uno lo ve en Facebook, por lo general en Facebook la gente está tratando de rescatar esos momentos buenos y subirlos rápidamente porque parece que los va a perder si no los sube en las redes, ¿no? Claro. Y bueno, la fatiga de ser uno mismo tiene que ver con eso. No por algo estamos frente a una sociedad depresiva. La gente está deprimida, pero porque no logra cuestiones materiales, no tiene que ver con otra cosa, va por ahí porque los estándares de la época tienen que ver con el objeto de consumo. Claro. ¿No? A tal punto que uno termina convirtiéndose en un objeto de consumo, porque en las redes con estas aplicaciones de Tinder y Happn y todas estas cosas, no dejan de ser el pasaje del sujeto al objeto que se ofrece como mercadería. Claro. Y uno va eligiendo, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, somos rehenes de esta tecnología y nos convertimos en objetos manipulables. Por supuesto. Bueno, la época marca esas pautas. Pero ¿cómo nos paramos? A ver, busquémosle una solución, Jorge. Busquémosle ¿cómo podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para poder frenar esto? Mira, yo justo ayer porque estaría bueno buscar una posibilidad, un cambio. Lo que pasa es que yo creo que ya estamos inmersos en esto. Es como muy difícil, por lo menos nosotros. Nadar contra la corriente, decís. Como poder pensar, sí, porque mira, pero te lo pongo un ejemplo de la práctica, ¿no? ¿Viste todo este problema que hay con Facebook? Sí. Que descubrimos que Facebook no es tan inocente y no es solamente una linda comunidad virtual donde podemos poner fotitos y nuestros estados de ánimo. Pero ninguna red es lo mismo, o sea, todas tienen lo suyo. Pero en Facebook hay todo un tema porque aparentemente, digamos... Se utilizaron los datos... Se utilizaron de forma grotesca. Bastante complicada. Bien, entonces, yo ayer estaba en la Facultad de Psicología dando clase en una materia y tendría, no sé, 150 alumnos, capaz que un poco menos, y estaban todos al tanto de esto. Claro. Entonces les pregunté, muy bien, ¿qué piensan de esto? Mal, espantoso, qué horrible lo que hacen con nosotros. Bueno, es el problema. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuántos de ustedes se borraron de Facebook? 2 personas nomás. O sea, el resto, sabiendo de todo esto, que sus datos de alguna manera alimentaban una base que después se hacía perfilamientos para que la gente terminara votando o comprando lo que el otro quisiera, no se borraron de Facebook. De hecho, yo no me borré de Facebook, por ejemplo. Yo tampoco, pero Pero ¿entendés lo interesante? Que uno igual sabiendo... No se borra. Porque sería muy fácil. Dejamos de consumir Facebook y se termina Facebook. Sería fácil si dijeras, bueno, termino con el problema acá, pero el problema no se termina si te borras de Facebook. Por supuesto. Porque hay otras redes y nuestros datos permanentemente están siendo... O van a siendo, aparecer otro Facebook, claro. Pero aunque no aparezca otro Facebook, los datos personales... Cuando compras, pones tu cédula de identidad, tu dirección, que te la piden para comprar con la tarjeta de débito, de crédito, lo que sea, tú estás dando tus datos, estás de alguna manera cediendo esos datos, sí, para que lo use esa base de datos, no otra, pero resulta que después, no sé, fueron a dar a otro lado. Y es muy complejo el tema de la defensa de los datos personales. Creo que estamos todos un poquito cansados de que nuestros datos, por más que el gobierno intenta, por ejemplo, acá en nuestro país, de que esto se proteja, viste que son muy vulnerables los datos de las personas. Claro, ¿no? pero hay que pensar, por ejemplo, en el caso de los niños, que parece un caso más sencillo de pensar, ¿no? Sí. Bueno, los padres que dicen, mi hijo no tiene dispositivos electrónicos, no tiene celular, no tiene iPad o tablet, la tele la ven en determinados horarios, que parece muy bueno. Pero
También lo que hay que pensar es que ese niño está en conexión con otros niños ¿Va a la casa de otros amigos que o lo sí- tenés encerrado? que sí tienen acceso a todo eso. Claro. Y él, él, por un lado, está segregado de ese mundo, pero al mismo tiempo está incluido en ese mundo. Claro. Entonces, es como muy complejo que de a uno se puedan producir los cambios. No, hay que ir educando con herramientas para saber utilizar todas estas nuevas informaciones, me parece, desde porque también con el ejemplo de los adultos, ¿no? Porque muchas veces los adultos tampoco somos un ejemplo muy sano supuesto. para nuestros hijos y Por desde ahí supuesto. creo que también, Claro, a mí me encantaría tener la respuesta a esto, que no la tengo y creo que nunca la voy a tener. claro, Pero lo que después yo observo a partir de esto, es las consecuencias de estas cuestiones. Por ejemplo, adolescentes que no saben qué hacer con su vida, absolutamente desapasionados, sí, sí, metidos en un tema del presente donde el futuro no les importa, no existe, que tiene mucho que ver con este sistema autoerótico, claro. ¿no? De estar metidos en el juego y en el Snapchat. No quiere decir que la culpa sea de la red, que la culpa sea de la cuestión social, de la red social. No, no necesariamente. Pero hay todo un sistema que hace que el adolescente, que es a mí el que más me preocupa en este momento, Claro. no tenga expectativas sobre su vida. Tenga que elegir, bueno, está en sexto de liceo y tiene que pasar a la facultad y no tenga idea qué va a hacer de su vida. Ujú. Y lo que es peor, ni siquiera le angustie demasiado ni le importe. Claro. Sí le importa a los padres, pero no de Sí, repente. sí, a Entonces, él no. estamos teniendo un problema en niños que es difícil, que se frustran muy rápidamente, que los padres no les pueden poner límite, que los padres terminan yendo al psicólogo para que el psicólogo le diga lo que tienen que hacer, que me parece una atrocidad, ¿no? Digamos, Claro. esta explosión, ¿no? Como de esta necesidad que Pero el psicólogo resuelva todos los problemas. el tema también ahí me parece un poquito, también viene de las casas, ¿no? De los padres, de esos padres que, bueno, llegan a ese límite, pero nunca dejaron que su hijo se frustrara, capaz, o le pusieron algún límite, o sea, esto es gradual, ¿no? O sea, no se Claro, llega a esto por supuesto. sin Claro. una familia atrás que está avalando que esto pase, capaz que no en forma consciente, Por ojo. supuesto. Pero me parece que cada uno desde su familia, desde su núcleo, tiene que hablar con sus hijos, Claro. tiene que apostar a Sí. ver que las cosas no se les Bueno, vaya tanto pero- de las pero ahí manos, está el ¿no? problema. Yo creo que ahí está el problema. Si vos te pones a pensar en el rol del padre a través de la historia, te estoy hablando de la Edad Media hasta ahora, Sí, digamos, lo que era un padre que, por ejemplo, tenía hasta la potestad de matar al hijo, una atrocidad, ¿no? Sí, Pero digamos, sí. en determinado momento de la historia. Después sí, a partir de la Revolución Francesa, el padre se fue legalizando, ¿no? Claro. Fue simbolizándose, ¿eh? Pero hoy nos encontramos con un padre que no tiene casi autoridad sobre el hijo. Tú pensás que pasaba hace 30, 40 años con el padre. El padre era una figura, digamos, sólida, rígida. sólida, que era censor, que de alguna forma reprimía, que podía amonestar a su hijo públicamente, que no quiere decir que esté bien eso, yo no estoy diciendo si era mejor o peor, yo digo que la función ¿Qué del padre cambió? era otra. ¿Qué cambió? Absolutamente. Hoy ni siquiera estamos cerca de Homero Simpson en la función del padre. Homero Simpson es un tipo, digamos, que no puede poner límites a los hijos, pero es una familia bastante estándar. Claro. Hoy ni siquiera tenemos eso. Entonces, claro, por un lado los padres queremos ser como los padres de antes, pero vivimos en una sociedad que no lo permite, que no acepta ese tipo de modelo. Entonces los padres estamos muy desnorteados. Cómo trabajar, qué hacer. Entonces pasan estas cosas, se apunta a donde, a la ciencia, a la tecnocracia, a los técnicos. Entonces se pide rápidamente psiquiatra, fonoaudiólogo, psicomotricista, psicólogo. Entonces Bueno, el mundo está cambiando por ese A lado. propósito de eso que me estás diciendo, ¿no? Pienso en el psicoanálisis, cómo se le ha tenido que arreglar un método de tratamiento que intenta ir a lo profundo, con mucho tiempo. ¿Cómo resuelve el tema de la inmediatez? Porque me imagino que llega la gente a la consulta queriendo todo ya. ¿Cómo claro. resolves eso? Está Bueno, difícil, ¿no? Sí, es muy interesante la pregunta. A ver, varias cosas. El psicoanálisis hoy, por lo menos como yo lo concibo, Sí. no es un invento mío. Yo tomo la línea de Sí, Lacan sí, y después claro. de Miller, que son analistas que han, digamos, seguido la línea freudiana, pero la han Claro, ayornado, han se han avanzado, ayornado. la piensan desde otro lugar. Hoy creo que no se podría trabajar como trabajaba Freud. Claro. Hoy las interpretaciones freudianas no tendrían sentido. Primero porque toda la cuestión de la teoría
lo fundamental de la teoría psicoanalítica, la cultura lo ha asimilado. Voy a Claro. hablar de Edipo, todo el mundo entiende lo que Sí, es. sí. Se han Lo ayornado de entiende alguna mal, manera. claro. Claro. O sea, que estamos en otro tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, los lacanianos no trabajamos con sesiones de 45 minutos. Claro. Porque me parece que hoy 45 minutos, 50 minutos, es como mucho para una persona. Ujú. Que está acostumbrado a ver capítulos de Netflix que duran 45. Bueno, por eso, esa era la pregunta. El Se han mundo, ido claro, ayornando. Por Claro. supuesto. Pero hay una cosa que sí es un gran problema, que es cuando la palabra está tan devaluada. Claro. Cuando desde la psiquiatría se plantea que la historia del sujeto poco importa porque todo tiene que ver con lo genético. Cuando el tratamiento que se plantea no es un tratamiento por el lado de la palabra, sino que es por el lado del fármaco, que no quiere decir que esté mal, pero digamos una apuesta totalmente diferente. Claro. Lo que sí habla es una devaluación de la palabra, o sea, lo que tú tenés para decir poco me importa, porque en realidad Lo yo te arreglamos doy- con lo una arreglamos con otra medicación, cosa. claro. Y eso también es parte que empieza a ser parte de la cultura. Entonces, ¿el Ujú. sujeto para qué va a hablar si no tiene sentido? Bueno, el psicoanálisis se enfrenta a eso, y eso sí es un problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar en primer lugar es de rescatar la singularidad del sujeto y que el sujeto entienda que hay una cosa que se llama inconsciente y que eso existe. Y que ese sujeto está como con una mala relación con su inconsciente, que no lo puede dominar su inconsciente, sino que su inconsciente lo domina a él. Eso es un proceso necesario, es como una adaptación que el sujeto tiene que hacer para poder hablar. A mí me pasa algo interesante en facultad, por ejemplo, de psicología. Hay estudiantes, muchísimos estudiantes, que cuando van a entregar un parcial o un examen que tiene que ser escrito, no de múltiple opción, Sí. me plantean que saben, pero que no pueden escribirlo, porque no están acostumbrados a escribir. Claro. Armar la idea y a ponerla en un papel. Que no quiere decir que no sepan. Pero ¿qué quiere decir? Hay algo a nivel de la palabra que estamos Que haciendo está, agua. claro, Estamos haciendo está agua. Y eso para el complicándose. psicoanálisis le ha traído problemas porque nos encontramos con sujetos, los que consultan por lo general, que no vienen por el lado de la palabra, vienen por el lado del acto. Claro. Adicciones, cuestiones en el cuerpo que no pueden explicar, impulsividades, trastornos a nivel sexual. O sea, que hay toda una forma de manifestaciones clínicas que no son nuevas, pero que sí tienen mucha frecuencia en este tiempo, que no es tanto por el lado de la palabra. Entonces hay que tratar de llevar a ese sujeto a que pueda entender qué le pasa por un registro diferente al que viene actuando. Ujú. Es una época, digamos, interesante, el psicoanálisis sigue siendo muy fuerte, por suerte, por lo menos para mí, como lo pienso, ¿no? Uno va a un congreso de psicoanálisis en Argentina, o ahora estuve en Barcelona y había más de 2.000 personas en el congreso. Pero hay que estar continuamente ayornándose porque Ayornándose, todo esto es un claro. problema para nosotros. Nosotros seguimos pensando en la sociedad como la sociedad victoriana y trabajándolo desde ahí. Claro, claro. No, por Ni eso cerca. apuntó mi pregunta, Mm. para ver cómo lo abordaban de acuerdo a estos cambios, ya que la gente, y también cómo lo abordaban, veo que según han cambiado de acuerdo a lo que ocurre actualmente, pero también cómo contenés a un paciente que llega con esa expectativa de que quiere que el tratamiento sea rápido, veloz. Porque me imagino que habrá mucha gente que ya en la primera o en la segunda consulta quiere rápidamente sacar resultados, cosa que me parece que no es tan fácil, ¿no? Claro, pasa que tiene la expectativa que hay otras formas de tratamiento que prometen eso, pero que no Ujú. dejan de ser promesas. Promesas, ¿no? claro. Si no vas al problema de fondo, Claro. es difícil lo arregle. Por lo general, un sujeto cuando viene y consulta, en el primer tiempo, mejora sintomáticamente. Ah, sí. Mejora. Ya el hecho de poner en palabras, el poder conectarse desde otro lugar con lo que le Claro. pasa, El poder el verbalizarlo. tener un otro que hace como de tercero en todo esto, Claro. entre él y el problema, genera una mejoría significativa. Eso no quiere decir que está para darle de alta, ni mucho No, menos. no. Pero sí rápidamente. Por eso, a mí me divierte un poco porque hay algunas teorías que plantean como que en 4 o 5 entrevistas podrían curar a una persona. No, lo que generan es esto, que es la remisión sintomática. Claro. Lo que pasa es que hay que ver después qué hace el sujeto con eso que realmente le pasa y que el síntoma fóbico, obsesivo, conversivo, de alguna forma está intermediando. Claro, Lo que puede venir también puede ser algo peor. claro. A veces claro. el síntoma es lo mejor que le puede pasar a un sujeto. Ah, mira. Porque si no aparece el síntoma, ¿qué podría pasar? Y por ejemplo, algo peor, una descompensación muchas veces. O sea Por que es ejemplo, mejor que te venga un ataque de fobia. A veces sí, a veces sí. Claro. Yo cuento en uno de mis libros, por ejemplo, el caso de un paciente que era un paciente psicótico, pero que nunca se había descompensado, por lo tanto clínicamente no podía ser rotulado de esa manera. Sí, Y era tratado como un fóbico, y él era un adicto a las benzodiazepinas. Durante muchos años tomaba
ansiolíticos como para poder contener esta locura que él tenía, Claro. no declarada aún Sí, sí, clínicamente. En determinado momento, un psiquiatra lo vio y planteó lo que era. Que tenía, lo que era una esquizofrenia. Entonces le mandó antipsicóticos y le sacó la medicación de los ansiolíticos. Y ese sujeto empezó a delirar. De una manera importante, que tuvo que ser internado y estuvo un mes Sí, sí, sí. en un sanatorio psiquiátrico. Entonces, bueno, después, obviamente, el psiquiatra lo pensó, lo trabajamos juntos, que era mejor que fuera fóbico, ¿no? Claro. Que siguiera con esto y su adicción a las benzodiazepinas, aunque a la larga le iba a hacer mal, porque estar medicado durante 10, 15, 20 años con benzodiazepinas no es algo bueno, genera efectos secundarios bastante complicados de por vida. Claro. Pero bueno, en este caso era mucho mejor que fuera un fóbico que fuera un psicótico, porque el psicótico lo que generaba era toda una cuestión paranoide que Claro. terminaba persiguiéndose con sus compañeros de trabajo. Entonces, bueno, hay que evaluar la situación y a veces uno se da cuenta que el síntoma en realidad lo que está haciendo, digamos, es una especie de equilibrio entre el sujeto y el verdadero conflicto que tiene. Es como un amortiguador del Por problema supuesto, de alguna manera. Pero bueno, hay que evaluar caso a caso. Claro, claro, claro. Pero es importante eso que decís, ¿no? Yo te invito a hacer ahora una breve pausa y continuamos dialogando. Quedan abiertas nuestras líneas de comunicación para que le pregunten a Jorge lo que quieran sobre esta velocidad e intensidad de estos cambios y volvemos enseguida aquí en Vivencias. Hay mentiras, hay amantes. Bueno, continuamos aquí con Jorge Bafico hablando de la velocidad y la intensidad de estos cambios que nos tienen a todos bastante ocupados y revolucionados, intentando ayornarnos a estos cambios que de alguna manera estuvimos hablando y dialogando. ¿Cómo podemos, para ir cerrando, porque se nos van lamentablemente los minutos, cómo podemos hacer para seguirnos ayornando a estos cambios que son tan vertiginosos y tan rápidos, ¿no? ¿Cuál es el pequeño granito de arena que podemos ponerle a esto? Creo que lo más importante en este tiempo, donde justamente lo que decíamos hace un ratito, lo que se ha perdido es la importancia de la palabra y del encuentro con el otro. Yo creo que si podemos hacer eso, ya es más que suficiente. Claro. ¿Por qué? Porque rápidamente el sujeto se desentiende del problema. Por eso a mí me preocupa esta nueva modalidad de la psicología que se apunta tanto a resolver lo que el otro no se puede hacer cargo, ¿no? O sea, que el psicólogo diga, la pareja tiene un problema, entonces va al psicólogo para que le diga lo que tiene que hacer, el niño no lo pueden ponerle límites, van al psicólogo para que le diga cómo ponerle límites. Creo que lo mejor que puede hacer la persona es tratar de encontrarse con la palabra y con la singularidad. O sea, entender que lo que le pasa tiene que ver con la historia. No con un tema genético. Eso es lo que a mí más me parece preocupante de esto, ¿no? Que cada vez nos desentendemos más de lo que nos pasa y ponemos rótulos en lo que nos pasa. Bueno, es que soy fibromiálgico, bueno, es que soy depresivo, es que soy ansioso. Y el sujeto no es responsable del acto. Y yo creo que lo que hay que hacer, y me parece que eso sí el psicoanálisis lo hace e insiste en ello, es en buscar la responsabilidad del sujeto sobre lo que hace. Porque si no, nunca somos responsables. Siempre la culpa es del otro. En este caso, ni siquiera un otro, sino un gen que yo porto, que ni siquiera tiene que ver conmigo, sino con otros de mis generaciones. Sí, unos abuelos que anduvieron por ahí. Y me parece que ese es el gran error que estamos teniendo. Claro. Bueno, el nene tiene un déficit atencional. Bueno, pero si tiene un déficit atencional, primero hay que ver si es realmente un déficit atencional, pero ¿por qué lo tiene? Claro. Y no demos solamente la medicación y tapemos el problema. ¿Qué está pasando en esa casa, con esos padres, con esa familia? ¿Qué problema hay, no? Yo siempre cuento una historia que una vez contó una analista argentina que me parece súper interesante en torno a esto, ¿no? Y a mí me ayudó mucho a pensar. Es un niño que es diagnosticado con un déficit de atención. Sí. Y el niño no quería aprender, no podía aprender, tenía problemas serios académicos. Entonces, bueno, lo llaman a los padres y le dicen, mire, este niño tiene que ir a un psicólogo y tiene que ir a un psiquiatra y medicarse. Claro. Entonces los padres no estaban muy de acuerdo con el tema de la medicación, entonces lo mandan a un psicoanalista. El psicoanalista lo ve, le pide que dibuje y el niño hace un árbol y empieza a poner hojas que había recogido en la calle, le empieza a pegar las hojas y dice, estas hojas no son de este árbol. Bien. La psicoanalista pide una reunión con los padres y dice, bueno, yo necesito que ustedes me hablen del origen de este niño, porque acá pasa algo. Claro. Yo no sé qué es, pero el dibujo, por las hojas, por el árbol, está diciendo algo. Ahí la madre se pone a llorar y dice, nosotros no podemos hablar de eso y no queremos hablar de eso. Ella le dice, bueno, si ustedes no hablan de esto, el problema va a seguir siempre. Claro. Entonces terminan diciendo que el niño es adoptado, pero que él no lo sabe.
En definitiva lo sabía. Exactamente, eso es lo que le dice la psicoanalista. Bueno, mire, él lo sabe, de alguna manera, inconscientemente lo sabe. Entonces, si ustedes no le dicen a este niño, el niño va a seguir con su síntoma, que es no saber, no poder saber. Qué importante. Entonces, los padres hablaron con el niño y el niño rápidamente, al poco tiempo, mejoró y ya no fue ni un déficit atencional y no tenía problemas para aprender. Entonces, si nosotros en esos gestos podemos rescatar la historia del otro, yo creo que hacemos mucho. Bueno, ya nos das un gran paso, que quizás podamos seguir hablando más en profundidad en otra visita, pero me gustaría, antes de despedirte, decir que tenemos una muy buena noticia respecto a tu libro La vida sigue, que habías dicho que iba a ser para octubre, pero parece que por Random House sale en agosto. A ver, ¿qué nos puedes adelantar? Sí, el libro, bueno, después de tener conversaciones con la editorial, entendieron que quizás el agosto era una buena fecha. El libro está ahí, ya terminándose. Lo que hay que ahora, obviamente, es los pasos de las correcciones, de las ediciones, de, bueno, perfumarlo, maquillarlo un poco, adornarlo. Esperar que pase el mundial, así te prestan atención también. Y bueno, y muy contento, porque la verdad que es un proyecto que me llevó muchos años. Claro. Mucho sufrimiento, porque se trataba de un duelo por un amigo, por un psiquiatra, Dagoberto Pupo, que además fue como un gran referente para mí. Y era esa cosa del amor, pero al mismo tiempo de esa dificultad de poder terminar algo que uno mismo había generado como una deuda. Y bueno, finalmente salió y yo quedé como muy conforme con lo que escribí. Y con ilustraciones del querido Emilio Bolinches, con que le el mandamos Emilio. Un gran abrazo, Emilio, sí. Que está trabajando, ya veo, duro contigo también. Sí, él se enganchó mucho, es más, un tipo divino, ¿no? Yo le mando el libro, le mando el original, le faltaban muchas cosas, pero para que tuviera una idea. Me hizo una devolución preciosa, tocó cosas interesantes, claro, que las piensa un artista. Me habló de la construcción del libro, ¿no? Cómo estaba construido, como en imágenes lo pensaba él, ¿no? Y a él como que le llegó mucho el libro. Y bueno, más allá que es un amigo, entonces también es subjetivo su comentario. Pero tenés algo a favor, ya tenés mucha gente que te sigue, esos lectores fieles, que creo que ahí tenés un público que va a ser a favor del libro. Sí. Después veremos los otros, ¿no? Vamos a ver, porque es un riesgo que corro, digamos, me dedico más a lo narrativo, más un tipo de novela, pero es una novela muy personal, que no deja de ser lo que yo escribo siempre. Claro. Yo estoy muy ilusionado y bueno, los comentarios, mismo el editor de Random quedó como muy contento con lo que... Es un libro raro. O sea, es un libro que no podemos decir que es una novela, que no podemos decir que es un ensayo, que no podemos decir que es un libro biográfico. Hay que leerlo. Que hay que leerlo. Hay que leerlo y conocer más. Pero debe ser un libro muy entretenido, porque tú tenés una manera de escribir que al lector de alguna manera lo comprometes desde la primera hasta la última página. Ojalá que sí. Lo esperamos con muchísimo gusto, que la vida sigue, porque la vida sigue realmente. Sigue, tal cual. Muchísimas gracias, Jorge. Un inmenso placer contar con tu presencia. Gracias a ti por la invitación. Hacemos una breve pausa. Vivencias.